Bendiciones se viertan en su ser de luz. Honrada es su presencia. Estamos hoy aquí para iniciar la última charla de esta pequeña miniserie que lleva como título La distorsión en la expresión verbal como influencia en la percepción de la realidad. El día de hoy finalizo la serie de 7 charlas y la miniserie. Gracias a todos por su presencia. Este día vamos a iniciar con la palabra energía. Energía nos dicen que se deriva del latín energía, del griego energeia, lo cual significa actividad, operación, fuerza o capacidad de acción. Energía se deriva de energios. Energios significa fuerza de trabajo. Nos dicen que energía es la capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento. La energía física, nos dicen, es la capacidad para realizar un trabajo. Y la energía dentro de la tecnología y economía es el recurso natural. La energía es el recurso natural para la tecnología y la economía. También nos dicen que los organismos vivos requieren energía para mantenerse vivos. Bendiciones Jesús, bendiciones Inés. Los organismos vivos requieren energía para mantenerse vivos. Los humanos la obtenemos de los alimentos. La civilización humana la obtiene de recursos energéticos, como es los combustibles fósiles, el combustible nuclear, energías renovables. También nos dicen que los procesos del clima y del ecosistema de la Tierra son impulsados por la energía radiante que la Tierra recibe del Sol y la energía geotérmica contenida en el interior de la Tierra. Alice Bailey, todo esto que leímos es el significado de los diccionarios. Alice Bailey, que recibió toda una información a través de telepatía del maestro de Hualkul, el tibetano, nos dice lo siguiente sobre la energía. Es la energía dinámica que pone en acción a su ser. Lo trae a la existencia, fija el término de su vida, lo lleva a través de un largo o corto periodo de años y se retira al finalizar su ciclo de vida. Bienvenido. Este espíritu del ser humano, o sea, la energía, ese espíritu del ser humano,
se manifiesta como voluntad. Ya habíamos visto que la voluntad está en el tercer chakra, que es en el abdomen, y el elemento es el fuego. Ok, entonces el espíritu humano se manifiesta como voluntad de vivir, de ser, de actuar, de crecer y de evolucionar. Este espíritu, así lo entendí, en su aspecto inferior, o la energía activa a través del cuerpo o naturaleza mental, y en conexión con el físico denso, o sea, el cuerpo, en conexión con el físico denso, se hace sentir mediante el cerebro. También nos dice que Alice Bailey que 3 aspectos del organismo del ser humano son símbolos, y solo símbolos de los 3 aspectos del ser. El primero de estos aspectos precisamente habla de la energía y nos dice: la energía o principio activador que se retira misteriosamente en el momento de la muerte y parcialmente durante las horas de sueño o de inconsciencia. O sea, inconsciencia cuando uno está desmayado, cuando uno no tiene ese movimiento, ¿no? Dice, y parece utilizar el cerebro como asiento principal de actividad, dirigiendo desde allí el funcionamiento de todo el organismo. Esta energía tiene relación directa y primordial con las 3 partes del organismo denominados cerebro, corazón y aparato respiratorio. Símbolo del microcósmico del espíritu. Esto nos lo dice Alice Bailey en el libro. El libro es Tratado sobre Magia Blanca, escrito por Alice Bailey. Bien, hay otra anotación acá de energía. Ok. Los maestros tibetanos nos dicen que el prana es la energía vital, o sea, la energía de vida, la energía absoluta. Y ellos se refieren a lo que le llaman el chi o ki. Uno es en chino y el otro es en japonés. Y nos dice que el prana, esa energía vital, representa la fuente original de todas las formas energéticas y se manifiesta en diferentes áreas existenciales mediante frecuencias distintas. Una de sus manifestaciones precisamente es la respiración. El ritmo, la frecuencia, la periodicidad, o sea, es algo que no se detiene.
¿no? Esa energía que está en ese constante movimiento. Esto nos lo dicen los maestros tibetanos. Y por último, nuestros ancestros mayas, nuestros abuelos, manejan la energía el día a día. Cada día tiene su nahual, que eso simboliza precisamente las energías que se mueven en el cosmos, porque nuestros ancestros, gracias a su observación en el cosmos, pudieron medir el tiempo cíclico, ¿no? en los calendarios, y además es el más exacto de los antiguos calendarios, de los 365 días. Entonces, precisamente ellos manejan muchos calendarios. Dentro de este calendario está el Tzolk'in, que es un calendario de 260 días que tiene que ver con el tiempo de gestación de un bebé humano. Y en este calendario es donde ellos manejan la energía del día a día. ¿Ok? Pasamos a la segunda palabra invitada de hoy. La segunda palabra es la palabra frecuencia. Gracias, bienvenidos. Gracias, gracias. Ok, la palabra frecuencia viene del latín frequentia, que es formado de frequens o frequentis, que significa multitud, numeroso, lleno. Y el sufijo ia de frecuencia es cualidad, o sea, nos dicen que frecuencia es la cualidad de lo lleno, de lo numeroso, de la multitud, o sea, de esa frecuencia, ¿no? Constante. Nos dicen que frecuencias es la magnitud que mide el número de repeticiones por tiempo de cualquier evento periódico. O sea, el constante movimiento, la energía es constante, entonces es esa repetición por tiempo de cualquier evento periódico, la reincidencia. Dentro del radio, por decirlo así, pues se mide la frecuencia por hercios. En el libro La nueva guía de los chakras, escrito por Anodea Judith, nos dice: en un desarrollo superior del ser humano, los chakras continúan extendiéndose o expandiéndose energéticamente hablando, y aumenta su frecuencia de vibración. Entonces, aquí vemos por qué el efecto de la meditación, cuando se activan nuestros chakras, cuando estamos en uno. Ok. También nos dice Anodea Judith en esta nueva guía de los chakras que el cuerpo espiritual, a menudo denominado también cuerpo causal, es el que mayor frecuencia, repetición, es el que mayor frecuencia de vibración posee de todos los cuerpos energéticos.
Los cuerpos energéticos, pues es el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal o espiritual. Bien. Hoy, por ser el último programa y haciendo honor a Tesla, al maestro Tesla, que él dice, piensa en energía, en frecuencia y vibración. Entonces hoy vamos a hablar también de la palabra vibración, la tercera palabra del día de hoy. La palabra vibración nos dicen que es la propagación de ondas elásticas, ¿no? Ondas elásticas, produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo o posición de equilibrio. Aquí el ejemplo más a la mano es cuando tira uno una piedra al agua, se ve cómo cae, la piedra se hunde, que en este caso viene siendo precisamente la posición de equilibrio, ¿no? Cómo va cayendo la piedra, pero se va formando ondas que van creciendo. Entonces ese es el mejor ejemplo de esa vibración, que producen deformaciones o tensiones, ¿no? O sea, van. Vibración se deriva del latín vibratio, onis. Este viene del verbo vibrare, que significa agitarse rápidamente, temblar y también reverberar. Y de esta palabra se deriva vibración. El Kybalión es otro libro que nos habla de las 7 leyes universales del maestro Hermes Trismegisto. Y él nos habla en este libro, bueno, más bien él habla de un principio de vibración. Este principio de vibración es la tercera ley de las 7 leyes universales. Y esta tercera ley nos dice: nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Nos dice, encierra, el principio de vibración encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Las diferencias de las diversas manifestaciones del poder universal se manifiestan dependiendo de la intensidad vibratoria, como son los terremotos. La Tierra constantemente está en movimiento, si uno lo puede constatar en donde llevan ese control sísmico. Y es constante, los sismos son constantes, son de baja magnitud, por eso no los percibimos, pero es un constante movimiento y
y los planetas están constantes, ninguno se detiene, ¿no? O sea, el Sol, aunque tal vez sea fijo dentro de nuestra galaxia, se mueve junto con la galaxia, ¿no? También. Entonces, todo eso es movimiento, todo eso es vibración. Ok. Esa es y todo depende de la intensidad vibratoria. En nuestro cuerpo, pues están los átomos, las células, en la materia, en todo, ¿no? Todo está en constante movimiento. Esa es la vibración, ¿no? Ok. También nos dice que el todo mismo es Dios. Dios significa ser de luz, y luz es parte de la energía, de la vibración, de la frecuencia, ¿no? Ok, entonces el todo mismo manifiesta una vibración constante de tal infinita intensidad y rapidez que pudiera considerarse que estuviese en reposo. Eso que nosotros nos sentimos que se mueve la Tierra, ¿no? Podemos pensar que está en reposo, pero esa no es la verdad. Ok, y el ejemplo de esto es una rueda, por decir una llanta, que entre más rápido gira, parece que no se mueve, ¿no? O unas hélices, entre más rápido se muevan, hasta se desaparecen, ¿no? Entonces esa es la intensidad de movimiento, de la vibración, de la energía que se está generando en ese movimiento. Bien. También nos dice, el espíritu es uno de los polos de vibración, constituyendo el otro polo formas de materia extremadamente densas. El espíritu, que es la energía, es uno de los polos de vibración que ahora sí que trabaja, ¿no? Que genera, que se mueve, que vibra, ¿no? Energéticamente, con el otro polo, que son las formas extremadamente densas de materia, como es el cuerpo, como son los objetos materiales, como es todo lo que podemos palpar con el sentido del tacto, ¿no? Esas son vibraciones extremadamente densas, y tiene que ser así para que se pueda materializar. ¿Y para qué nos materializamos? Para ser testigos y avales de la existencia universal. Gracias. Ok, entonces dice, el espíritu es uno de los polos de vibración, constituyendo el otro polo formas de materia extremadamente densas. Entre ambos polos hay millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración. Lo que les comentaba, por ejemplo, el corazón, el hígado, los pulmones funcionan a una vibración, a una intensidad. Pero las células es mayor su intensidad, no es diferente su vibración. A eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿por qué millones? Pues porque tenemos millones de cosas que estructuran este cuerpo físico, ¿no? Ok, nos dicen también que vibración, los ocultistas nos dicen que este principio de vibración tiene que ver
con los fenómenos de la mente. Y los ocultistas nos dicen que los fenómenos de la mente son simples modos de vibración o movimiento. Aquí entendemos que movimiento y vibración es lo mismo. La ciencia nos dice que toda materia manifiesta en algún grado la vibración producida por la temperatura o el calor. Y el cuerpo, bueno, lo sentimos el calor, la temperatura en el cuerpo. Cuando ya no existe esa temperatura, el cuerpo es rígido y de un frío inexplicable, ¿no? Me refiero al cadáver. Cuando uno toca un cadáver es inexplicable la frialdad, o sea, la falta de ese calor, de esa energía vital del espíritu. Por eso es que nuestros ancestros mayas hablaban de que todo tenía un espíritu, y todo tiene un espíritu, porque todo tiene una energía que genera ese movimiento, las flores, la misma tierra, las piedras, los árboles, o sea, todo tiene una energía, todo adentro de ellos todo hay un movimiento, los átomos están en constante movimiento. Entonces los ancestros es a eso a lo que se refieren, ¿no? O sea, hay esa conexión energética, que es lo que llaman la conexión con la naturaleza, ¿no? Pero es el conocimiento, es la conciencia de esas energías, esa conexión. Ok, continuamos. También nos dicen que toda manifestación de pensamiento, emoción, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental va acompañada de vibraciones. Parte de las cuales se emanan al exterior y tienden a afectar las mentes de los demás por inducción. Esta es una causa de la telepatía. De la influencia mental y de otros efectos de poder de una mente sobre otra. Interesante. Entonces, pensar en energía es pensar en esa fuerza de voluntad, que es la energía que nos impulsa a hacer. En energía, en frecuencia es esa constancia, esa reincidencia, ese constante como el sol, ¿no? Todos los días. Bueno, no es el sol, es la tierra que nos permite ver el sol, porque es la que gira. Entonces, o sea, es eso cíclico, que es a lo que se refieren nuestros ancestros mayas, ¿no? Esa frecuencia, esa repetición, esa incidencia.
Lo importante aquí es trabajarlo en esa conciencia del ser, ¿no? Energía, frecuencia y vibración. Vibración entonces es todo movimiento, ¿no? Entonces es la voluntad de disciplinarse, porque es eso, una disciplina espiritual, hablando de disciplinas espirituales, y cualquier otra disciplina requiere esa constancia, ¿no? Entonces es esa frecuencia, esa constancia, tener la voluntad, la constancia, y la vibración es hacerlo, el movimiento, ¿no? O sea, que haya un movimiento que va creando, ¿no? Es ahí donde creamos. Hoy no va a haber meditación. Los dejo con las 7 leyes universales. Doy hoy por cierre de esta pequeña serie, la distorsión en la expresión verbal como influencia importante en la percepción de la realidad. Pero antes de terminar, las frases finales, y se las dejo, hoy les voy a dejar una frase de Rudolf Steiner, que es el fundador e iniciador de la antroposofía. Y él nos dice: vivir en el amor por la acción y dejar vivir por la comprensión de la voluntad ajena. Vivir en el amor por la acción y dejar vivir por la comprensión de la voluntad ajena. Esta es la máxima fundamental del ser libre. Rudolf Steiner, iniciador, fundador de la antroposofía, maestro. Y la otra frase tiene que ver con Hermes Trismegisto, uno de esas autoridades herméticas, es a lo que le llaman lo hermético. Nos dice: aquel que ha comprendido el principio de vibración, o sea, la tercera ley universal, ha alcanzado el cetro del poder. Y por último, gracias, agradezco a todos, gracias, un abrazo de luz, y me despido diciéndoles personal. La verdad es como el cumplimiento de estas 7 leyes universales. Esas son verdades. La manera en cómo se desarrolla la naturaleza, esas son verdades, incluyéndonos los seres humanos. De ahí en fuera, les quiero decir que todo lo escrito es una interpretación del cuerpo mental. No es descalificable, puesto que tiene que ver precisamente con la experiencia, el conocimiento
Entonces, a lo que voy es que no hay verdad absoluta más que la que se manifiesta naturalmente, universalmente. Todo lo demás son verdades, podrían decirse personales, individuales. Por esto la dogmatización se desvía, no se desvirtúa todo cuando se hace. Perdón, va pasando un helicóptero. Se desvían las intenciones, ¿no? por querer implantar leyes en base al cuerpo mental, en base a la experiencia, en base a la finalidad, a la intención, porque también tiene mucho que ver eso. En eso me refiero a todo lo hecho por el ser humano y todo lo aceptado por el ser humano, porque todos somos parte de. Pero en realidad la única verdad es la realidad de cada quien, la realidad de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo hablamos, de cómo escuchamos, de lo que respiramos. Gracias, bendiciones se viertan en su ser. Gracias. Un abrazo de luz. Gracias.